Contamos de nuevo en esta cuarta conferencia que va a impartir José Fernández de la Sota con Carlos Bacigalupe, que es el que se va a encargar de presentar al conferenciante y de moderar el posterior debate, como es habitual en esta cuarta conferencia. El próximo día 14, para que no se os olvide, cerraremos este ciclo con Ramón Rubio. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, gracias al ponente y a Carlos, y te cedo la palabra. Gracias, Menchú. Hoy espero estar más sonriente que otros días. Dedico la sonrisa a un compañero que el otro día decía: ¿qué serio te pones? No había ningún motivo especial para estar ni serio ni sonriente, ¿no? Le dije un poquito en broma que si tratara de presentar a Cipicol, que ojalá siguieran viviendo, estaría más sonriente, ¿no? Pero que me merecían todo respeto los personajes que se han tratado, primero por el rigor con lo que se han tratado y luego por la competencia del personaje, ¿no? Pero sí, yo también sonreí y estoy especialmente contento de estar aquí entre todos y de presentar a José Fernández de la Sota. Yo creo que su prestigio y su andadura como escritor es suficientemente conocida, por si acaso no habían tenido la oportunidad de verlo en Caza Inmortal. Aquí está amplia, como es en el sentido físico de la expresión, un escritor de altura, y en el sentido intelectual y literario es un escritor de altura. Pluripremiado, me da casi apuro, y a él también, porque es de natural tímido, que diga la cantidad de premios que tiene, tanto en poesía como en narrativa. Es que además es un reconocido periodista, columnista en El Mundo, en El Correo, en El País. Todas las columnas que las he seguido, más que nada por razón de edad, es decir, no soy más listo que nadie, pero sí soy mayor que bastantes, y las he seguido a través de los 3 periódicos que he nombrado, que realmente merecían la pena. Tiene un criterio francamente estimable. Les decía que no voy a enumerar los premios que tiene, pero es que tiene un montón de ellos. Y repito, tanto en poesía como en narrativa, es un autor completo que nos va a hablar hoy de un personaje singular y otro de los personajes que conviene no ya descubrir, especialmente en el panorama socialista. Ignacio Bazagoitia es un hombre conocido, estimado, apreciado por su trayectoria, por su propia concepción de la política y sobre todo y también porque es un gran novelista. Yo recuerdo cuando hice los libros dedicados a los cafés de Bilbao, fueron 3, especialmente El Botín y El Asalto, que lo regaló Pedro, por cierto, que anda por allí. Me sirvieron muchísimo porque yo creo que prácticamente se lo han leído todos, son la referencia obligada de Zugarragoitia como escritor, pero es que el panorama que plantea, no ya en el plano literario, que lo maneja muy bien, sino en el plano de la documentación social, política y humana, es francamente encomiable. Los barrios altos están descritos con una crudeza, con un realismo y un naturalismo fenomenal, y dan idea de la talla que tuvo como escritor, ¿no? Julián Zugarragoitia, repito, es conocido, pero seguro que a través de la visión de José Fernández de la Sota va a tener nuevos matices que estoy, me imagino como ustedes, muy presto a escuchar. Para terminar, y ahora sí con la sonrisa de la otra vez, quiero recordar, y es una anécdota personal, que en un periódico hablamos, subíamos por las escaleras, que en los periódicos no sabes cómo, qué pasa aquí en Sebete, ese diablillo que dicen tópicamente, el diablillo, es un cabrón, no es un diablillo, que hace unas faenas increíbles. Y un día se me ocurrió escribir hace ya muchos años para el periódico Pueblo que dirigía Emilio Romero, hace ya muchísimos años, repito, yo era un crío, me dijeron: oye, chaval, es claro, tú que eres de Bilbao, que no es todo Zagoitia. Claro, yo estaba todo en la facultad con Pilar Pérez Fuentes, por cierto, y me tuve que empollar a Julián y a un montón de cosas, y lo digo. Ya fue mi sorpresa que el texto era idéntico, solo que Julián Zugarragoitia se había convertido en Joaquín de Zugarragoitia, alcalde de Bilbao, durante el franquismo. Quise morirme, afortunadamente no me pasó, y ese fue mi primer encuentro, afortunado porque descubrí el personaje y totalmente frustrado porque salió bien lo era. Así que no sé cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos por acompañarnos. Esta ya casi noche calurosa de abril, que parece que fuera ya veraniega. Gracias a la Fundación Ramón Rubio, naturalmente, y a mi presentador, a Carlos Bacigalupe, que además de compañero, de periodista
excelente, es un hombre, como han visto, extremadamente generoso. Yo soy solamente un escritor. Decía Estanislao María de Aguirre, un personaje, un escritor bilbaíno desgraciadamente desconocido, que escribir en Bilbao era lo más parecido a ser un marciano con un ojo en la frente. Eso lo decía en un libro sobre el pintor Gustavo de Maeztu, que hablaba de los años 20, y en estos años nuestros, bueno, yo creo que ya no es algo tan raro, pero bueno, todavía tendría que normalizarse más la condición de los escritores. Soy solamente eso, un escritor de Bilbao, y cuando Carlos me propuso hablar de Julián Zubiaurrechea, para mí, por supuesto, fue un honor que me dijera, que me propusiera esto. Yo conocía la trayectoria de Zubiaurrechea, había escrito alguna cosa, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue que el cargo era tanto abrumador, porque aunque fuera solamente leer unas cuartillas, dar una charla, estábamos hablando de un personaje que representa de una forma muy acabada una parte sustancial de la historia, de nuestra historia, de la historia de España. Yo, evidentemente, no soy historiador. Por esta tribuna han pasado historiadores cualificados y reputados, y que algunos están entre nosotros, y también entre nosotros habrá sin duda conocedores de Zubiaurrechea que pueden saber seguro que más cosas de las que pueda saber yo. Mi acercamiento, por lo tanto, va a ser literario, por supuesto, el acercamiento que puede hacer un escritor de otro escritor, que además de escritor también es político, y transversal. Zubiaurrechea escribió, como sabéis, quizás la primera historia de la guerra civil, bueno, prácticamente sobre los escombros todavía calientes de la guerra, ¿no? Y él en este libro, que se edita en el año 40 en Buenos Aires y luego se reeditará en el año 68 en París, lo primero que dice es que él no es un historiador. ¿Qué hace Zubiaurrechea? Zubiaurrechea recurre a una herramienta que domina muy bien, que es la herramienta del escritor, la herramienta del novelista. Él utiliza esa herramienta, yo modestamente voy a utilizar también mis herramientas, las herramientas de la literatura, la herramienta de la poesía, que para mí, eso sí, tengo que decirlo, al margen de los elogios que seguro que son inmerecidos, que ha prodigado Carlos, yo siempre he estado en la escritura desde la poesía. Me parece que la poesía lo invade todo, y todo, en mi caso, ha estado siempre injertado de poesía. De manera que mi acercamiento va a ser ese, un acercamiento transversal, un acercamiento literario, un acercamiento, si se quiere, incluso político, a la figura de un personaje extraordinario como Julián Zubiaurrechea. Déjenme que comience con los versos de un poema, una de las sextinas más perfectas y hermosas de la poesía española de todos los tiempos. La sextina es un arte difícil: 6 estrofas de 6 endecasílabos y una última de 3 en la que el poeta tiene que hacer frente a una endiablada combinación de términos que han ido repitiéndose a lo largo del poema. Déjenme que les lea una estrofa de Apología y Petición, pues así se titula la sextina de Jaime Gil de Viedma, que sin duda muchos habrán leído. Es un poema triste y al mismo tiempo esperanzador en sus últimos versos, aunque por el momento solo vamos a leer la segunda estrofa, que dice así: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal, como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza. Es una historia triste, como la del poema de Jaime Gil de Viedma, la de Julián Zubiaurrechea, porque la suya, además de una historia personal, además de su propia e intransferible película biográfica, es también la ejemplificación de una parte de la historia de España. Digamos que su historia, a partir de un momento, coincide plenamente con la de su país en guerra, envuelto en llamas, quebrado una vez más. Hablamos de una historia, de la historia de un hombre, un escritor,
periodista, político y al mismo tiempo, inevitablemente, hablamos de la historia. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España. Nos acaba de contar Gil de Viedma. Así es. Por eso hemos querido comenzar con sus versos, recordando los versos de un gran poeta civil, porque no somos historiadores y tampoco, desdichadamente, somos biógrafos de Julián Zubizagoitia. La biografía extensa de Zubizagoitia, como la de otros grandes y buenos ciudadanos, escritores y políticos vascos, está por escribir. Se escribirá, la escribirán. Debemos escribirla y recordarla. No podemos permitirnos el lujo de olvidar lo mejor de nosotros mismos. Aunque el recuerdo, como decía Seferis, el gran poeta griego, allá donde lo toques, duele. Es dolorosa, sí, la historia de Julián Zubizagoitia, porque termina mal, como dice la Sextina de Jaime Gil de Viedma. Pero también es un extraordinario ejemplo de vida y muerte y también atesora un germen de futuro. La historia de Julián Zubizagoitia termina a las 6:25 de la mañana del día 9 de noviembre de 1940, cuando fue fusilado en las tapias del cementerio madrileño del Este. Inapelablemente, sin que nadie quisiera o pudiera salvarle, a él, que había salvado de la muerte cierta a algunos de sus adversarios en aquella guerra que los vencedores no daban por zanjada. Zubizagoitia entraba como político y como ciudadano, como escritor y como periodista en las zanjas heladas de la historia. Una historia bien triste, entre miles de historias sombrías en la sombría historia del viejo y aún cercano siglo XX. Es curioso. Solo 6 meses antes, Walter Benjamin, una de las cabezas más lúcidas de Europa, intentaba cruzar los Pirineos para llegar a España, alcanzar Portugal y embarcarse hacia Estados Unidos para dejar atrás a Hitler y a Pétain. Logró pasar, pero fue detenido. Todo se complicó en muy poco tiempo. Leyes que cambian, fronteras que se mueven o parecen moverse. Las fronteras son tierra movediza, sobre todo si hay guerra. En Portbou no terminan de salir de una guerra y ya han entrado en los límites de otra que les irá arrojando extraños náufragos, como el judío berlinés que ha llegado a finales de septiembre para morir en una habitación de hotel. Antes de que la policía española le entregase a la Gestapo, Walter Benjamin tomó las tabletas de morfina que su amigo Arthur Koestler le había entregado para acabar el viaje, si el viaje se torcía, si la historia que había emprendido terminaba tan mal como la del poema de Jaime Gil de Viedma con la que hemos empezado estas notas. En septiembre de 1940, Walter Benjamin llevaba una maleta o maletín donde supuestamente guardaba la segunda parte del libro de los pasajes, título mítico de la literatura europea. No sabemos qué ocurrió con el libro, no sabemos qué diablos pasó con la maleta o maletín de Benjamin. Julián Zubizagoitia no llevaba una maleta cuando un pelotón de soldados franquistas le fusilan las tapias del cementerio del Este y 2 meses después de que Benjamin decida terminar con su viaje, poner fin a su vida imposible. Julián Zubizagoitia ha escrito un libro, Historia de la Guerra de España, publicado en Buenos Aires en 1940 y más tarde en 1968 en París con el título de Guerra y vicisitudes de los españoles. Un libro que ha logrado salvarse de las zanjas de la historia, que ha ido escribiendo en los papeles de la prensa francesa y bonaerense. Un libro es la primera historia de la guerra escrita desde el lado de los perdedores, escrita sin rencor, con lucidez y buena fe, la misma buena fe que pedía Montaigne a la hora de enfrentarse a un ensayo. El de Zubizagoitia es el primer ensayo de entendimiento crítico y desapasionado de nuestra última guerra. El suyo no es el libro de los pasajes de Benjamin, pero podría servirnos para hallar un pasaje, un pasadizo hacia una sociedad mejor, para salvarnos de nuestra propia historia, de todas las historias de la historia. No debería ser la nuestra, igual que en la Sextina de Jaime Gil de Viedma, la más triste. No tiene por qué serlo. El caso es que Walter Benjamin llega a España para huir de la Gestapo y nuestro hombre, Julián Zubizagoitia, permanece en París, un París ya tomado por los nazis, ajeno al peligro real que corre estando allí. Zubizagoitia escribe. Zubizagoitia cuentan, mira el cartel de un soldado alemán con un niño en los brazos a cuyo pie se lee en letra gótica.
Poblaciones abandonadas, tener confianza en el soldado alemán.